por atendernos. Voy a ir con Julio Bávaro, sí, para tratar de entender todo esto también que está sucediendo, que está con Matías Rezano. Y abre un paréntesis también, se habló durante todo el día que se iba a anunciar una suerte de dólar turista y otro dólar, $2 distintos, no un cepo, pero un precio diferenciado para el dólar, como lo había planteado Melconian. Nada de eso pasó. Ahora Díaz te va a contar por qué se dijo durante toda la tarde que se iba a anunciar eso. Rezano, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Esteban. El placer de siempre. Espero que estés bien y todo el equipo ahí en el estudio. Justo estábamos charlando mientras aguardábamos por la nota con Julio Bávaro de lo que es el presente político, el panorama político aquí en nuestro país. Y mientras le cedo el auricular para que ya mis compañeros lo estén escuchando, preguntarle, ¿la virtud del kirchnerismo de 4 años de una elección a la otra puede haber ampliado el espectro a los otros sectores del peronismo? Yo le tengo. A ver, yo voté a Macri. Y a veces hay mucha gente que tiene el cerebro inelástico, ¿no? Que es de Boca o de River. Entonces, de Macri o de Cristina. Macri o Cristina tienen un 30 cada uno. Yo dije hace casi 2 años, ni Macri ni Cristina pueden ser presidente. El que se baje, gana. O sea, al correrse Cristina y convocar a Alberto, tiene los votos de Cristina más los... Yo a Cristina sola no creo que lo hubiera votado. Ahora, cuando aparece Alberto, cambia la esencia. Macri sabía eso y podía haber dado ese salto. Pero mientras Cristina convoca a Sergio Massa y Alberto Fernández, que son 2 críticos de su política, está asumiendo una autocrítica, Macri expulsa a Federico Pinedo, a Emilio Monzó, a Massó, a un montón de gente, expulsa la política. Claro. O sea, que uno expande y otro achica. Sí, y después alguno te dice, no, pero usted se dio vuelta. Yo no me di vuelta. Yo digo, después de 4 años, Macri deja un país mucho peor que el que recibió. Julio, ¿cómo te va? Acá el pelado Trebuch te saluda. Gracias por atendernos. Julio, ¿qué pudiste ver y qué observás de todo lo que se anunció hoy? Dólar a 60, Riego País, más de 2.000 puntos, más de 2.200 puntos. Y la CUNSA anunció una batería de 4 medidas, una de las cuales va a ir al Congreso de la Nación. ¿Qué te parece todo esto? ¿Tardío? ¿A tiempo? ¿Cómo lo ves? Lo veo tardío, pero intento que pacifiquemos, que paremos con esta estupidez de la culpa la tuvo el otro. Claro, exacto. Mauricio armó un castillo de naipe y ahora le quiere hacer juicio a la brisa. Digamos, es absurdo. Vos armaste algo insostenible y entonces un país que pone el 60, el 70% de interés está prendiendo la mecha de una bomba que va a estallar. ¿Qué dice Mauricio? Sí. Alberto, agachate que te estalle a vos. ¿Qué sí, dice claro. Alberto? Pará, hermano, si va a estallar, que te estalle a vos. Y tienen razón los dos un poco, pero mucha más Alberto. A ver, con respeto lo digo esto. Porque Mauricio tiene que asumir que la bomba la armó él, claro, ¿o no? A ver, esto lo digo con respeto porque está la investidura presidencial y seguramente quien va a ser el próximo presidente de los argentinos, que es Alberto Fernández. Que además se notó muy prudente, dicho sea de paso. Pero por momentos parece un juego medio infantil, ¿no? Medio así como de chiquilines. E insisto que lo digo con respeto, pero quiero ser gráfico. No sé si coincidís, Julio. Yo creo que hay una situación de incapacidad de asumir la crisis y la derrota. La crisis no es hija de la derrota. Había crisis aunque hubiera ganado Mauricio Macri, que eso es lo que nos cuesta entender y lo que nos están negando. Si Mauricio ganaba, la crisis se postergaba 2 o 3 meses, pero con este monstruo, cuando no hay crédito, la cantidad de industrias que cerraron, la cantidad de locales, la destrucción, el crecimiento de la pobreza, de la inflación y de la deuda. El fracaso de Mauricio Macri está fuera de discusión. Ahora, digo, el gobierno no le vuelve a tirar la pelota a la oposición al decir, necesitamos, dijo, una campana protectora y necesitamos que la oposición también avale estas medidas. ¿Le está tirando, digamos, la responsabilidad un poco? ¿También no asume las culpas el gobierno? Yo no quiero ser agresivo, pero se la pasaron diciendo que las PASO no eran elección y que no definían nada. Y después de hacer toda una teoría sobre eso, ahora dicen, yo le dije a Mauricio Macri, esto lo digo hasta cansarme, 2 veces, siendo él presidente, o llamás a la unidad nacional,
Cuando tenés poder y te convertís en un presidente trascendente, o llamás a la unidad. Cuando estás en decadencia y ya eso no es válido ni para el resto. La Argentina necesita salir del enemigo, salir del antiperonismo, del antineoliberalismo, salir del miedo al otro. Vivimos asustados y transitando la vida sin esperanza. Y eso es muy duro, y la esperanza es solo si nos acercamos los unos a los otros, dejamos de ser enemigos y volvemos a lo que tenemos que ser, que es adversarios. Sí, Julio, se va a reabrir el Congreso, que prácticamente no laburó este año porque una de las medidas va a ir al Congreso de la Nación. ¿Qué te parece que esto es para tratar de pasarle el bolonqui a los diputados y a los senadores, o te parece un gesto de institucionalidad serio? No, me parece que en alguna medida nosotros tenemos que tener grandeza. Yo no creo en que la sociedad cambie el voto porque hagamos una zancadilla. Tengamos grandeza, ayudémonos mutuamente, pero no nos compremos los errores del otro. ¿Y quién nos está ayudando, que Macri Julio? se haga cargo de su error. ¿Y quién nos está ayudando? ¿Cómo? ¿Y quién nos está ayudando? Por no decir, ayudémonos entre todos. ¿Y quién nos está ayudando? ¿Alguien que nos ayuda? No, yo sé cómo es. Te quiero decir, estoy bajando la dureza porque quiero colaborar en la pacificación. Te estoy diciendo, todos sabemos que lo de Macri fue un fracaso, está fuera de discusión. Ahora, ese fracaso, las PASO lo mostraron. La gente no va a cambiar el voto porque Pichetto se haga el enojado. Esto ya está terminado. Creo que pacificarla, digamos, el cambio lento de etapa, la etapa de Macri está terminada hace rato. Sí, dale. Sí, no, le quería preguntar si lo que pasó hoy sirve de algo o va a haber más explosiones de acá hasta octubre para usted. Yo creo que lo que pasa, primero la CUNSA es un espíritu mucho más lógico y coherente que lo que era el muchacho Duhok. Sí. Creo que había en la política de la provincia una idea del diálogo que Marcos Peña y Durán Barba expresaban odiar. Me parece que en ese sentido fue cambiando. Me resulta triste que Macri no haya sacado a Marcos Peña, porque es como decir, dígame, todos los daños que hicimos, la culpa es del otro. Esta idea que la culpa la tuvo el peronismo. Si Macri no termina bien su gobierno, es porque no tuvo talento para terminarlo, no porque el peronismo no lo dejó. No tuvo ni huelga, ni tuvo conflictos en el Parlamento. Digamos, claro, si él se enamora de Durán Barba, si uno se enamora de un vendedor de buzones, si compra un buzón, la culpa no es del que le vende el buzón, la culpa es de un poco la inocencia de este hombre que no estuvo a la altura de las circunstancias. Julio, ¿me esperás un minuto? La tengo acá en el piso a Silvana Giudice, que tiene enorme movilidad de sacar del estudio. Gracias, Silvana, por estar titular de la COM. ¿Cómo estás leyendo, observando todos estos momentos que se están viviendo de tanta convulsión e incertidumbre, dijo la CUNSA hace un ratito nada más? Sí, lo vemos con preocupación, por supuesto. Este proceso que se abre después de las PASO ha generado un cimbronazo en el mercado el día después de las PASO. Y en el día de ayer, luego de que el candidato que obtuvo mayor cantidad de votos en las PASO fue a decirle en la cara al Fondo Monetario Internacional que tenía la culpa y que todo lo que se hizo mal fue culpa del gobierno y del Fondo Monetario. Por supuesto, los mercados respondieron con una nueva devaluación. Me parece que lo que hay que centrarse ahora es cómo generamos tranquilidad en este proceso. Fue imprudente, de mínima. Mira, yo digo que cada uno tiene que asumir el rol que le toca. En primer lugar, esto no está terminado. Esto recién empieza, porque la elección es el 27 de octubre. Entonces, el que quiera decir que esta es una etapa terminada, que el gobierno terminó, que terminó peor que como encontró la Argentina, está siendo destituyente y golpista. Entonces, lo que quiero que repasemos entre todos, y hago un llamado a toda la dirigencia, porque esto no se trata solamente del candidato más votado de la oposición y del gobierno, sino todos los sectores políticos. Van a tener la oportunidad ahora de conversar en el Congreso sobre esta iniciativa que se está enviando, que presentó el ministro hoy, de reperfilar los vencimientos de la deuda,
Y allí veremos quién tiene una actitud proactiva para sacar la incertidumbre sobre nuestro país. Es muy triste que en el mundo vean que la Argentina va a repetir el ciclo. Es muy triste que tengamos que estar hablando que a lo mejor el gobierno no puede terminar porque es un gobierno peronista. No quiero eso para mi país. Estoy segura que Julio tampoco lo quiere. Lo escuchaba recién a Julio Bárbaro. Porque, Julio, la escuchaste a Giudice acá en el piso. ¿Vos decías que eres golpista? ¿Eso entendí? No, digo que cuando dicen que hay una etapa terminada, que es un gobierno terminado, eso es una situación destituyente, porque acá hay elecciones el 27 de octubre. Sí. Se dirá el 27 de octubre si este es un gobierno terminado o si es un gobierno que va al balotaje y que tiene una segunda reelección, como creo yo que va a pasar. ¿Me dejás que Julio, a ver, decir lo que quieras, ¿me dejás, Silvana? Sí, a ver. Yo digo hace tiempo es un ciclo histórico terminado, pero fue terminado por el fracaso, no porque yo quiero que termine. Yo esto lo digo antes de las elecciones. Ese ciclo histórico de cierto liberalismo anarco produjo deuda, produjo pobreza, produjo inflación. Digo, un ciclo histórico terminado. Decir eso no tiene nada que ver con el golpismo ni nada por el estilo. Es una forma de calificar un gobierno que alguna vez voté y alguna vez defendí y que hoy, digamos, critico como tanta gente. O sea, lo que está diciendo la gente cuando vota es esto que yo estoy diciendo. Se acabó ese ciclo histórico del liberalismo. Te quiero corregir, Julio. De los grandes empresarios. Te quiero corregir. No toda la gente dice eso, 32% de la gente no piensan como vos. La plaza del sábado pasado, con una movilización espontánea, no piensa como vos. La discusión para ver si es un ciclo económico terminado y fracasado es el 27 de octubre. No lo adelantemos. No, pero yo ¿cómo no lo adelantemos? Entonces, nos quedamos callados hasta el día. No, es nada absurdo. No hay veda política, no hay veda política. Hay pensamiento. Mi pensamiento que votó a Mauricio dice, este proceso tal cual él lo lleva, expulsando a Federico Pinedo, a Monzó, a Mazot, dejando a la Vidal sin futuro. Ese proceso de la no política está terminado. Sí, yo creo que el 32, que la gente que fue, yo digo mi opinión. Y mi opinión tengo yo también puedo absoluta decirte libertad la para mía, decirla. ¿no? Digo, lástima que no estamos acá discutiendo, Sí, porque porque el delay es difícil la verdad que para con debatir, Julio sí. tenemos una relación histórica y hemos pensado muy parecido en muchos temas en la última década. No es ánimo de polemizar con No, y Julio. además es muy difícil con el delay también. Claro, que lo que queda sí, por ahí en desventaja, digamos, Julio. creo que... Sí. ¿Te gustó lo que anunció hoy la CUNSA? Me parece que atiende a darle certeza a un mercado que lo que está planteando es no podemos correr atrás de una corrida cada vez que hay una tensión o que justamente algún candidato opina sobre un tema económico, produce una devaluación como fue entre el lunes y el martes. Entonces, el gobierno da certezas, un paquete económico y social que está en marcha, que ya fue publicado en el boletín oficial, que se está implementando y ahora una propuesta de extender los plazos del año que viene justamente para no generar incertidumbre sobre una situación, si el próximo gobierno, es decir, si el segundo mandato del presidente Macri o de un eventual otro gobierno va a tener una certeza cambiaria y una certeza en cuanto a los vencimientos de la deuda que permitan calmar esta tensión. Y esta tensión, vuelvo a decirlo, las reservas están aseguradas, hay 57.000 millones de dólares en reservas. Lo que trata hoy el gobierno, además de las medidas sociales que implementa, ¿por qué? Porque se hace cargo de ese mensaje fundamentalmente de un electorado que dijo estoy de acuerdo con esta propuesta del gobierno de Cambiemos, lo que no puedo es acompañar al mismo ritmo. Sí. Entonces se tomaron estas medidas justamente para aliviar el bolsillo de la gente. Eso está en implementación. Ahora con estas medidas se le habla al mercado, se le habla a la política. Entre todos tenemos que ser capaces, y por eso se va al Congreso, de pensar cuál es la mejor estrategia para el futuro de la Argentina. Esteban, y por eso necesitamos responsabilidad. Más que pregunta, quería recordar las medidas porque han sido muy recientes y quería recordar las medidas a la gente. La primera, las 4 medidas centrales. La primera es extender el vencimiento de deuda de corto plazo, en pesos y en dólares. Esto va a afectar solamente a los tenedores. Esa no va al Congreso, esa medida. Esa medida no va al Congreso, solamente es a los tenedores institucionales, que es el 10% de los tenedores, pero son los que más plata tienen porque son generalmente los bancos. Segunda medida. Segunda medida.
se envía al Congreso la ley para extender los plazos de la deuda de jurisdicción local. O sea, se envía al Congreso para la deuda que se paga en la Argentina y que fue emitida obviamente en la Argentina, esa se envía al Congreso para que el Congreso lo pueda extender. Tercero, se extiende el vencimiento de títulos de legislación extranjera. Esta es la más ríspida de todas, porque vos le estás diciendo a una persona que compró un bono que lo tenía que pagar en 2024, el AI-24, el bono 2024 es el mejor ejemplo, que le vas a extender los pagos. Y que eso es muy gravoso, digamos, para el mercado. Eso va al Congreso también. Eso va al Congreso. Bien, ¿y el último? El último es iniciar el diálogo para reperfilar el vencimiento con el FMI. Estas son las 4 medidas, las recuerdo porque es importante, son medidas complejas y me parece que deben ser tratadas con cierta categoría. Digamos, a ver, preguntas para Silvana. A ver, Nati, sí, por favor. Digo, ya más en el plano político, ¿pensás que hubo falta de voluntad de la oposición, para llegar a negociar medidas y calmar un poco la incertidumbre económica? Mira, desde lo personal y conociendo los actores desde hace muchos años, ¿no? Recordemos que estuve justamente 8 años en el Congreso con el kirchnerismo y además en la ciudad de Buenos Aires tuve también mucha vinculación como ministra. Alberto Fernández era legislador, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que digo, conociendo un poco lo que sucede en el a mí no me gusta hablar de las fuerzas contrarias, como recién Julio criticaba mucho el armado político de Cambiemos, pero me da la sensación, sin meterme demasiado en profundidad, que hubo un cambio muy marcado en una posición dialoguista de Alberto Fernández antes de la marcha del sábado espontánea en la Plaza de Mayo, que viró totalmente del diálogo y de la moderación a un discurso incendiario que lo lleva al fondo a una reunión donde no estaba previsto que él estuviera y fue una reunión a decir que la culpa era del Fondo Monetario y de Macri. Me da la sensación que hubo un cambio de rumbo ahí provocado por los sectores que tienen poder real en este armado de la oposición o del Frente de Todos. Estoy hablando de Cristina y de los sectores más duros, que siempre mostraron esa dureza y esa incapacidad para dialogar. Estando en el gobierno lo mismo, con lo cual no me extraña que estando en la oposición lo que prime en el Frente para Todos sea esta intransigencia. ¿Por qué? Porque creo que hay un fantasma, y lo dije al principio. Hay un fantasma. ¿Cristina quiere que se incendie todo? Yo creo que quiere que se incendie todo. Cristina, creo que sí, porque también, además de la marcha, el lunes a la mañana hubo una decisión de la justicia bastante compleja para ella, que fue seguir adelante con el juicio oral, con lo cual me parece que parte de ese enojo, porque si no, no se entiende. Hasta el viernes Alberto Fernández decía diálogo, no los voy a acompañar porque no soy gobierno, pero voy a tener un diálogo institucional constructivo para cuidar el futuro de nuestro país, y el lunes a la tarde cambia la actitud. ¿Qué pasó allí? Sí. Bueno, me parece que hay que, y en las próximas horas se va a ver mucho más esto, cuál es la cara real de ese Frente para Todos, que se mostró supuestamente como algo nuevo, como algo superador al kirchnerismo, pero que en definitiva tiene las mismas actitudes y las mismas ideas que tuvo Cristina durante el gobierno, que fue no dialogar, y las cosas se hacen como digo yo, no importa quién se incendie, no importa quién se perjudique. Recuerdo desde la 125 hasta cualquier otra discusión. Entonces, los gobernadores que también venían con un criterio un poco más dialoguista, que incluso con las medidas que ante la devolución del IVA tuvieron algún tipo de rispidez, pero también habían bajado el tono porque entendían que todos tienen que hacer un esfuerzo, porque en definitiva lo que estamos haciendo es cuidar a los argentinos. Esto no se trata de ganar una elección, sino que se trata de llevarle alivio a la gente. ¿Qué pasó con todas esas buenas intenciones? Bueno, para mí, el sábado marca un punto de inflexión y dice, si la gente está dispuesta, si la gente de Cambiemos está dispuesta a defender al cambio, entonces nosotros tenemos que mostrar que tenemos más fuerza. Si los juicios contra la impunidad van a seguir, entonces yo incendio todo. Creo yo que ese es el pensamiento de la expresidenta. Silvana, gracias por haber venido, es un gusto escucharte. ¿Sí? Silvana Giudice, titular de el ENACOM. Hay novedades en Olivos, a ver, hubo reuniones de todo tipo, Nati ya te va a dar detalles, está Facundo Medina. Lo veo Olivos, Medina, te escuchamos, vamos, ¿qué está pasando allí? Sí, Esteban, bueno, mira, se acaba de ir recién Gabriela Michetti, la vicepresidenta salió con su custodia, estuvo hasta último momento, fue de las últimas en abandonar la Quinta de Olivos, esta reunión que encabezó el presidente Mauricio Macri, estaba Miguel Ángel Pichetto también, estaba parte del gabinete con Marcos Peña, estaba Frigerio y también la ministra Carolina Stanley. Vinieron los senadores, lo que diagramó hoy un poco el gobierno aquí fue la estrategia política a seguir durante los próximos días, ¿sí? Cómo va a enfrentar lo que viene, tanto de la campaña como también todo lo que se tiene que solucionar en materia de política económica.
Y atención, porque se está hablando también de esto de llevar parte de estas medidas y llevar cuál va a ser la refinanciación del acuerdo con el FMI al Congreso. Recordamos, Esteban, el Congreso que ha sesionado una sola vez en lo que va del año, y ahora el gobierno que no fue al Congreso para pedir el préstamo con el FMI, ahora va a ir al Congreso para tratar de reformularlo. Esto claramente lo están pateando para el año que viene. Esto fue lo que anunció la CUNSA, que salió de acá también, ¿sí? Bien, de esta reunión con los senadores y también con parte del gabinete. Bueno, muy bien, ya vuelvo con Julio Bárbaro. Está Pablo Cano, gracias Pablo por esperarnos. Sí, te dejo el cierre de todo esto. ¿Crees que puede llevar un poco de calma o no? ¿Cómo lo ves? Haciendo un poquito lo que vimos recién en el programa, comparto lo de Julio Bárbaro. Creo que tenemos que tratar de buscar una salida en la cual los vencedores y los vencidos siempre también haciendo lo más pobres en Argentina. Y en este momento en la Argentina, donde hay casi un 40% de pobreza, la clase media son parte de los vencidos. Lo otro, se fue Silvana y me parece desdoroso decir algo sobre eso, no, pero sí lo quiero decir sobre el discurso del gobierno. Sí. El gobierno casi que no puede tener un discurso sobre su gestión sin hablar de Cristina, de corrupción, de Venezuela. Y eso te habla de que no tiene cosas para decir de su gestión. Y eso marca un déficit enorme que se profundiza a medida que se acorta el tiempo de su gestión. Y lo último es que espero que mañana sea un día de mucha razonabilidad de los mercados. Y los mercados sabemos que en Argentina son 15 tipos. Sí. Que no sé, que estarían, en este momento deben estar escuchando a la CUNSA y están preguntándose qué hacen, si aceleran los tiempos o no. Bien, Pablo, gustazo escucharte y tenerte acá. Pablo Cano, titular de Analogías. A ver, voy con Julio, ya voy a día, discúlpame. Discúlpame. Julio, perdona que te interrumpimos. ¿Crees que todas estas medidas pueden llevar un poquito de calma o no? ¿Cómo lo ves? Vivimos un momento de mucha convulsión. Yo creo que todo lo que hagamos para paliarlo de fondo, que es la pobreza, que hace muchos años no para de crecer. Yo nunca dejo de recordar que fui diputado fui con Perón, pero cuando fui de Alfonsín, dimos la caja PAN, que era para ayudar a 800.000 personas. Sí, hoy son 10 millones. Hoy hemos pasado un tercio de la población. Claro. La Argentina está obligada a revisar esta decadencia, que no la tiene ningún país de América Latina. Esa decadencia acompañó el último gobierno de Cristina y todo el gobierno de Mauricio Macri. Entonces me parece que tenemos que ser capaces de pensar una sociedad que integre y termine con esta crisis. Julio, ¿ves la posibilidad de que Macri llegue a un balotaje? No la veo, pero es una cuestión personal. Yo creo que el ciclo ya terminó, no va a llegar a un balotaje. La reacción después de la derrota fue la que vemos y básicamente Alberto demuestra una solvencia en el debate que Mauricio está lejos de tener. Julio, ¿usted cree que existe la posibilidad de una reunión entre Alberto y Macri? Yo quiero que esa reunión se dé porque los argentinos debemos dejar de ser enemigos y ser adversarios, que es como se construye la democracia. ¿Pero cree factible o no? ¿La cree factible más allá de la sensación? Yo la veo factible, la veo factible e imprescindible. A ver, perdóname, Julio. Aquello que no lo hicimos por grandeza, lo podemos hacer por desesperación. Julio, ayer lo dijo Pichetto y recién lo acaba de decir Silvana Giudice acá en el piso. ¿Crees que Cristina quiere que se prenda fuego todo? ¿Que se incendie el país o no? Pichetto venía bien hasta ahora, pero tuvo un ataque de la pasión de los conversos. La fe de los conversos termina siendo de un fanatismo como para que crean que es de la primera hora. Lo de ayer de Pichetto me pareció una falla. Yo venía haciéndome el distraído diciendo cada uno elige, pero si usted tuvo hasta hace poco de un lado y pasa al otro, hay que hacerlo con más sigilo. Yo no quiero ningún cargo y si soy libre de ser de Macri y de Cristina, eso es lo que me da derecho a opinar en cada coyuntura. Bien, Julio, mirá, compartimos esta información de ultimísimo momento contigo. Dale, ponelo al aire, vamos. 7:22 minutos, vamos. Último momento. 24 grados 7. Sandleris, presidente del Banco Central. Vamos a seguir moderando la volatilidad del dólar.
todo eso. Vamos a seguir moderando la volatilidad del dólar. Explícame en otras palabras. Vamos Ernesto, a seguir por usando, favor. vamos a seguir Alzano, usando plata de la reserva en el Banco Central para tratar de que el dólar no supere los 62, 63 pesos, que es lo que muchos dicen que puede empezar a saltar esta semana. Algunos, los más optimistas, dicen que el desastre va a ser en bonos y no va a ser tanto en las monedas. Claro, pues yo digo, no pago los bonos, pago para adelante, mañana me voy a comprar un bono. Sí, a ver, vos lo que acabas de anunciar es que no vas a cumplir en tiempo y forma lo que te comprometiste. Eso suponés vos que solamente va a afectar a un pedazo de tus finanzas, que es la emisión de deuda soberana, que nosotros le decimos bonos. Ahora bien, eso no se va a trasladar a todo el mercado financiero, acciones, dólar y etcétera, y bueno. Quédate con el dólar. Quiere decir que la política del gobierno de Sandreri con relación al dólar, pese a lo que anunció la CUNSA, no cambia. Bueno, esto va a ser lo mismo. Esta va a ser la base real del conflicto con Alberto Fernández. Alberto Fernández le pidió expresamente al gobierno que no siga gastando los dólares de la reserva porque nos enfrentamos a la posibilidad de que, en caso de que él asuma, tengamos unas reservas tan menguadas que no pueda sostener un tipo de cambio razonable. Claro. Lo que hace que esta va a ser la pelea real. Si el Banco Central de la Argentina sigue vendiendo esta cantidad de dólares para sostener el tipo de cambio, va a seguir la pelea entre Alberto Fernández y Mauricio Macri. Bien, vuelvo con Julio, perdón Julio, que vamos y venimos, pero hay muchísima información. Es un día recontra agitado, Julio, vos sabrás entender todo esto. ¿Viste? El gobierno no va a cambiar la lógica que tiene para controlar el dólar. Es peligroso esto, ¿cómo lo ves? ¿Es más de lo mismo? ¿Cómo lo observas? Me despido con esta respuesta. A ver. Creo que el peligro es concebir al conflicto argentino como económico. Es político. Claro. Y es el resultado de la falta de entendimiento entre el gobierno y la oposición, más en un momento que el gobierno fue metódicamente perdiendo en todas las provincias, en todas las PASO, y luego se vio como sorprendido de la derrota en la PASO nacional. ¿Viste, Julio? Yo los dejo, les mando un abrazo y espero que la política nos devuelva la paz que la economía no nos dio. Bien, Julio, gracias. Abrazo. Gracias.